En el tema de los neumáticos, lo más actual en invención corresponde a aquellos que no necesitarán inflarse, sin cámaras de aire, e incluso no necesitarán las llantas metálicas que conocemos. Otros, en el transporte pesado, en los camiones, actualmente muchos mantienen su presión de aire en forma automática mediante calibradores. En otros tantos vehículos livianos, hoy en día, la falta de presión se informa en la pantalla de infoentretenimiento. Toda esta preocupación respecto a los neumáticos se debe a la importancia que estos tienen en la conducción y en la seguridad del vehículo. Un neumático con una presión inadecuada implica complicaciones en la conducción, genera mayores consumos de combustible, aumento en la distancia de frenado, un desgaste prematuro que le disminuye su vida útil, entre otros problemas. En este artículo aprenderemos sobre los tipos de neumáticos, especificaciones y recomendaciones a la hora de comprarlos o mantenerlos en forma. Unos pocos y sencillos cuidados marcan la diferencia entre una conducción segura y un despilfarro de dinero y exposición a situaciones riesgosas. Para la mayoría, comprar un neumático consiste en averiguar cuál es el especificado para el vehículo y luego elegir por precio entre la gran variedad existente. Sin embargo, lo adecuado es conocer la razón entre precio y duración de manera que la comparación sea la apropiada. El más barato en precio puede ser el más caro en, por ejemplo, el costo de neumático por mes de uso, que es lo que realmente importa. La duración del neumático es un dato que puede proporcionar el fabricante en al menos un promedio con un tipo de uso estándar, ciudad, rural. Para aquellos que privilegien otros factores como el comportamiento en curvas o en suelos con agua, el agarre, la distancia de frenado, etc., existe en la web una gran cantidad de información sobre características y especificaciones que pueden resolver los requerimientos especiales que puedan necesitar para el vehículo y condiciones de conducción específicas. De todas formas, a continuación entregamos una lista de considerandos que es apropiado manejar al momento de comprar, controlar, mantener o reparar los neumáticos. Lo primero es saber que el neumático específico tiene ciertas medidas particulares para nuestro vehículo. Con los números de ancho, perfil y aro quedan definidas las medidas del neumático. Otros datos en el flanco: máxima carga por neumático a cierta velocidad, uso para determinadas condiciones de temporada estacional, tipo de suelo, fecha de fabricación, etc. Los neumáticos contribuyen a un mejor comportamiento de los sistemas de frenado, amortiguación, dirección y transmisión. Por lo tanto, es importante mantenerse alerta ante un desgaste excesivo o irregular de la banda de rodamiento, inflado bajo o daños como raspaduras, protuberancias, grietas, perforaciones, deformaciones, pérdida del dibujo, desgaste disparejo, pequeñas grietas debido a la edad, etc. Los neumáticos desbalanceados ocasionan vibración en la carretera, lo que puede provocar fatiga en el conductor, desgaste prematuro del neumático y desgaste innecesario de la suspensión del vehículo. La desalineación de las ruedas o desajuste de los ángulos y medidas entre estos puede causarle a los neumáticos un desgaste rápido e irregular. Los neumáticos se deben balancear cuando se instalan en las llantas. Los neumáticos delanteros tienen mayor desgaste que los traseros, por tanto es conveniente una rotación de estos entre los ejes para mantener parejo el desgaste. Conducir con un neumático desinflado por pinchazo, aunque solo sea por una distancia corta, puede dañarlo. Actualmente, igual que en los electrodomésticos, existe el etiquetado de los neumáticos, que en lo fundamental informan sobre los índices de consumo de combustible, seguridad y ruido en base a códigos en letras desde la letra A a la G, en orden decreciente de valoraciones de la calidad en estos parámetros. La eficiencia energética o resistencia a la rodadura determina el mayor o menor consumo de combustible. La resistencia a la rodadura de los neumáticos representa alrededor del 20% del consumo de combustible en los vehículos. La adherencia en superficie mojada está relacionada con la frenada en mojado y es fundamental en la seguridad vial. Un neumático con buena calificación en esta categoría reducirá considerablemente la distancia de frenado cuando llueve.
El nivel de ruido se mide en 3 ondas negras, siendo una la de menor nivel de ruido y 3 la peor en su categoría. El neumático genera ruido exterior cuando rueda. Su calificación en este aspecto es importante para disminuir la contaminación acústica. La cifra que representa este aspecto es igual al nivel sonoro en decibeles. La mayoría de las perforaciones, agujeros de clavos o cortaduras de hasta 1/4 de pulgada, 6 milímetros, pueden repararse si el daño se limita a la banda de rodamiento. Los pinchazos se pueden reparar sobre cualquier tipo de goma, siempre y cuando la perforación no se sitúe sobre la nomenclatura del neumático, tenga un diámetro superior a los 15 milímetros o el neumático no esté calificado con un código de velocidad. Existen 2 tipos de procesos de reparación de neumáticos pinchados: sistema de reparación temporal, sistema de reparación homologados para circular con seguridad. Sistemas de reparación temporal. Están destinados a sellar el pinchazo durante un tiempo limitado. Una vez efectuado el proceso de reparación, el neumático puede inflarse para evitar los daños que podrían producirse si se rodase a baja presión o sin presión de aire. Se distinguen los kits de espuma antipinchazos y las tiras de caucho conocidas como mechas o macarrones. Estos sistemas de reparación no están homologados por los fabricantes de vehículos para circular de forma continuada, por lo cual son una solución temporal que posteriormente requiere una reparación en forma definitiva homologada que posibilite una circulación segura. 1. Reparación de kit de espuma antipinchazos. Estos kits están siendo introducidos por algunos fabricantes de automóviles como sustituto de la rueda de repuesto tradicional. Aporta un sellado muy limitado del pinchazo que obliga a efectuar una conducción moderada y a rodar únicamente el número de kilómetros imprescindible para llegar hasta el taller. 2. Reparación con tiras de caucho. Este sistema de reparación aporta un sellado más duradero, sin necesidad de actuar sobre la parte interna del neumático. Además, posibilita que la conducción no esté limitada a un kilometraje concreto. A pesar de ello, no es un sistema de reparación de pinchazos homologado por los fabricantes, con lo cual también ha de utilizarse como reparación temporal. Reparaciones homologadas. 1. Reparación con parche PRP. Este método de reparación es uno de los más recomendables, puesto que el parche dispone de un vástago que se introduce en el pinchazo y de una base que sella la superficie colindante interior del neumático. Todo ello reforzado con un adhesivo específico. 2. Reparación con parche vulcanizado. Se trata de otro sistema que ofrece la posibilidad de reparar pinchazos de forma duradera. Los parches disponibles en el mercado se endurecerán a través de un proceso de vulcanizado en frío, autovulcanizable o con aporte térmico. Se pueden combinar ambos sistemas para reparar ciertos daños. El desgaste del neumático indicado en la profundidad de los surcos en la banda de rodadura debe ser motivo de preocupación a partir de los 3 milímetros, tomando en cuenta que la profundidad mínima legal admitida son 1,6 milímetros. El recauchado y redibujado de los neumáticos está permitido únicamente para vehículos pesados y algunos vehículos industriales. Los neumáticos deportivos no solo dan un mejor aspecto al auto, sino que pueden ser un implemento de seguridad importante al conducir. También, al ser más anchos que los convencionales, tienen un área mayor de contacto con la superficie y eso permite que, al frenar, haya más superficie de roce y la distancia de frenado se reduzca. Por otro lado, este tipo ofrece una conducción más precisa y segura en las curvas. Sin embargo, los neumáticos deportivos pueden ser un problema al pensar en ahorrar, ya que justamente al generar una mayor resistencia de rodadura, habrá también mayor consumo de combustible. Mientras más superficie de contacto, más se incrementará el gasto de combustible. En general, las marcas manejan estadísticas referidas a la eficacia de frenado en pisos secos y mojados, economías de combustible por baja resistencia a la rodadura, duración, uso de materiales de avanzada, comportamiento en curvas, etc. ¿Por qué montar neumáticos nuevos o menos desgastados en la parte trasera y no en la parte delantera? Es más difícil que el conductor pueda controlar la pérdida de adherencia de las ruedas traseras. Por lo tanto, al cambiar y montar neumáticos nuevos en el eje trasero, permite equilibrar la adherencia entre los dos ejes y así aumentar su seguridad.
Al accionar el volante se controla el eje delantero, incluso si la adherencia es débil, mientras que los neumáticos nuevos procuran una adherencia óptima al eje trasero. Es importante que cuando se cambian los neumáticos del vehículo, observar si se ha desgastado uno notoriamente más que el otro, ya que puede ser consecuencia de que uno de los trenes no esté correctamente equilibrado y el paralelismo del coche esté desviado. Si el neumático presenta un desgaste mayor en caso de lluvia, el peligroso hidroplano, circulación sin romper la película de agua bajo el neumático, se verá favorecido a partir de 2 milímetros a 3 milímetros de profundidad de los surcos en la banda de rodadura. Por último, hay que tener en cuenta que el mejor neumático se puede convertir en el peor y más peligroso si no está inflado en la medida adecuada. Por esto es que actualmente existen sistemas de inflado autónomo y pronto se usarán neumáticos sin aire, ya inventados y probados. Bien, ahora los números y códigos que aparecen en el neumático ya no son un misterio. Su interpretación nos permitirá comprar el preciso, de acuerdo a nuestras preferencias y condiciones de manejo. También sabemos ahora cómo cuidarlos y mantenerlos de forma de conseguir los máximos ahorros. Con esto, en Integrauto nos sentimos satisfechos de seguir colaborando en la seguridad y bienestar de nuestros usuarios. Gracias.